No has sido un buen hijo mío. ¿No? No. ¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. 32 años me ha costado reconciliarme con esta película. Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Vivir, supongo. Pero no te entiendo. ¿Para qué lo escribiste? Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello. Tú eres muy novelero. ¿Tú quién coño te crees que eres? Solo he dicho la verdad. La película ha terminado, el público se está esperando. Últimamente pienso mucho en ella. Si tú ves algo raro, me llamas. Aquí todo es raro. ¿Os importaría repetir el aplauso de antes? ¿Nos conocemos? Sí. Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda. ¿Y qué es? ¿Drama o comedia? Oh, no lo sé. Eso no se sabe. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera. Buen viaje. Muchas gracias por venir, de verdad. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sergio Garzón, soy médico clínico con un posgrado en Medicina del Dolor. Hoy vamos a hablar sobre el manejo de diferentes situaciones de dolor agudo en pacientes clínicos. Agradezco la invitación a los organizadores del evento y al Laboratorios Bagó, quienes hacen posible mi presencia. Muchas gracias. Comenzamos con lo primero, que es definir qué es el dolor. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión presente o potencial o descrito en términos de la misma. Esta es la definición de la Asociación Internacional del Dolor, que ya tiene muchos años, donde se incluye el componente emocional como uno de los puntos más importantes en la sensación dolorosa. Clasificamos al dolor según el tiempo de evolución. Hablamos de dolor agudo, un dolor de reciente comienzo, en general probablemente va a ser limitado, está asociado a una relación causal, es decir, aparece una lesión o enfermedad y en la medida que va curando la lesión y la enfermedad, el dolor desaparece. Cuando el dolor persiste más allá del tiempo esperado para la resolución de la lesión, hablamos de dolor crónico, y sobre todo cuando la duración es mayor a 3 meses. Este dolor no cumple ninguna función biológica. En general, para la mayoría de los pacientes suele ser generar desadaptación y asociarse a otras complicaciones, como puede ser la aparición de depresión, ansiedad o insomnio. Los pacientes con dolor crónico además pueden tener reagudizaciones del dolor, una situación que a veces es hasta difícil de tratar. Y tenemos que tener en cuenta, para algunos autores, existe algo que se llama el dolor subagudo, que es aquel que está presente entre la segunda y la semana número 12 desde el inicio de la lesión aguda. Este punto es importante conocerlo porque si nosotros actuamos de manera adecuada en este tiempo, lo que vamos a reducir es la chance de que un paciente que tiene una patología aguda termine con dolor crónico. La clasificación del dolor, una de las más modernas, es esta publicada en la PAIN en el año 2017, donde habla de la clasificación taxonómica del dolor agudo. Hablamos de dolor agudo, crónico y cefaleas, dejando las cefaleas tanto primarias como secundarias aparte por características particulares que tiene la patología. Y hablamos de dolor agudo oncológico y no oncológico, y dentro del dolor agudo no oncológico se incluye el dolor perioperatorio, el dolor osteomusculoarticular, el dolor visceral, el traumático y el orofacial. Vamos a enfocarnos en estos grupos de dolores. Si hiciéramos hoy un corte transversal de los pacientes que tienen dolor en este momento, lo que vamos a encontrar es que casi la mitad tiene una patología de dolor agudo y la otra mitad tiene dolor crónico. Cuando pensamos en dolor agudo, tenemos que pensar en pacientes jóvenes. La prevalencia del dolor agudo es muy alta en los pacientes jóvenes y va decreciendo con la edad. El pico máximo es alrededor de los 40 años y empieza a caer siendo cada vez menos frecuente en los mayores de 65. Y cuando pensamos en la frecuencia de las patologías, las musculoesqueléticas son lejos las más frecuentes, el dolor visceral y las causas infecciosas le siguen en frecuencia. Es decir, que la mayor parte de la patología que vamos a ver en las guardias y en la internación tiene que ver con estos grupos de enfermedades. Y cuando dividimos el dolor según las características del estímulo donde se origina, vamos a tener que la mayor parte del dolor va a ser somático,
Un porcentaje menor va a ser dolor visceral y mucho menos frecuente el dolor neuropático con componente mixto. Si pensamos en la ubicación del dolor, abdomen, las piernas, el dolor lumbar, el cuello y la cabeza son los lugares más frecuentes. Cuando hablamos solamente de la consulta en urgencias por dolor agudo, el 88% de las consultas por dolor es verdaderamente dolor agudo, un 8% se trata de pacientes crónicos que reagudizan por algún motivo, y un 3 o un 4% son pacientes que han ido boyando en distintas especialidades y que siguen consultando pero que presentan dolor crónico. Repasemos un poquito de la fisiopatología para entender la importancia de tratar en forma adecuada el dolor agudo. Cuando hablamos de tipo de dolor, les contaba que existe un dolor nociceptivo que puede ser dividido en visceral y somático. El dolor nociceptivo visceral es el que ocurre como consecuencia de la distensión de una víscera hueca o no, es de tipo constante o de tipo cólico, es bien localizado, a veces puede tener irradiación. El nociceptivo somático, como consecuencia de lesiones de la piel, de la pleura, el peritoneo, el músculo, el hueso, es un dolor de tipo sordo, mordiente, continuo. Es un dolor bien localizado, de escasa radiación. Después tenemos dolores neuropáticos por lesión primaria o disfunción del sistema nervioso periférico central, y dolores mixtos. ¿Cuál es la importancia de conocer esta subdivisión fisiopatológica? Que los dolores nociceptivos en general van a estar involucradas las prostaglandinas, las bradykininas, el factor de necrosis tumoral, la sustancia P, el péptido relacionado al gen de la calcitonina. Son los dolores puramente inflamatorios, y en estos dolores el tratamiento analgésico habitual, que en general está la combinación de un AINE y un COX-2, va a tener eficacia, ¿sí? En cambio, en el dolor neuropático, ahí los mediadores químicos son el calcio, el sodio, el magnesio, que activan neuronas que liberan glutamato y aspartato y óxido nítrico, y que posterior a eso se activan neuropeptidases y proteinquinasas. En estos tipos de dolor, si nosotros utilizamos un AINE, no vamos a lograr ningún efecto, el efecto va a ser muy modesto. Y después tenemos dolores mixtos, como puede pasar, ejemplo, en el dolor oncológico. ¿Por qué necesitamos tratar en forma adecuada el dolor? Primero, porque es un marcador directo de calidad de atención. Hoy la mayoría de las entidades que otorgan certificados de calidad hacen mucho hincapié en el adecuado tratamiento del dolor dentro de las instituciones. Y además porque se sabe que un buen dolor, un buen control del dolor, acelera los procesos de recuperación. Cuando nosotros no tratamos en forma adecuada el dolor, aparece insatisfacción, secuelas patológicas y comportamientos maladaptativos. Se cruza una barrera donde la neuromatrix empieza a generar cambios, hay cambios genéticos, se traduce esto en hiperalgesia, sensibilización y fenómenos de WINAP, que vamos a comentar a continuación. Hay fenómenos de desinhibición, neuroplasticidad y cambios que pueden generar catastrofización, y esto hace que sea mucho más complejo el tratamiento de los pacientes. Por lo tanto, el dolor empieza en la transducción cuando aparece la lesión química o la lesión tisular que libera químicos que se transforman en una señal eléctrica. Al ser activados los nociceptores se transmite al asta posterior de la médula, donde existe la modulación tanto a nivel del asta posterior como el sistema reticular ascendente. Recién ahí llega a la corteza, donde el dolor es percibido como una señal o como una anoxa, y como consecuencia de esto ocurre una respuesta emocional que va a depender de cada uno de los pacientes. Esta complejidad y estas conexiones hacen que el dolor sea un fenómeno único para cada una de las personas. Cuando hablamos de mecanismos que amplifican la señal o perpetúan la señal dolorosa, tenemos que pensar en dos momentos. La sensibilización periférica que ocurre en los tejidos como consecuencia de la liberación de sustancias químicas aumenta la sensibilidad de nociceptores. Empieza a haber actividad espontánea de estos receptores de dolor que transmiten en forma continua, disminuye el umbral, por lo tanto, con menos intensidad yo puedo generar una respuesta dolorosa, eso se traduce en alodinia. Hay un incremento de la respuesta, hay expansión del campo receptivo y hay un incremento de los nociceptores que responden a un estímulo. Es decir, se reclutan una gran cantidad de nociceptores que van a llegar al segundo fenómeno, que es la sensibilización central. Liberación de glutamato aspartato, activación de canales de calcio voltaje dependiente, entra calcio, se acumula y genera cambios conformacionales en las neuronas. Activa las neuronas de alto rango dinámico y empieza a ver que la señal aguda empieza a transmitir en forma crónica y repetitiva. Esto ocurre en casi todos los dolores. Mientras más intensos la anoxa periférica, mayor posibilidades de que estos cambios ocurran. Entonces, habíamos dicho de tratar de evitar los fenómenos de sensibilización y de WINAP
¿Por qué? Porque la entrada de calcio activa los genes CFOS y CJUN, y esto va a llevar a cambios en las neuronas, alteraciones del crecimiento, remodelación, muerte celular que se traducen en alodinia, dolor crónico e incapacidad. Por lo tanto, hay que cortar antes de que aparezcan estos fenómenos. Recordemos que el dolor es un fenómeno multidimensional en la persona, donde en determinado paciente con determinado terreno terapéutico o ventana terapéutica va a ocurrir una anoxia dolorosa que va a generar un impacto funcional, por ejemplo, la incapacidad para moverse, y un impacto afectivo, que va a depender todo esto de las comorbilidades que tiene el paciente. Esto además me va a limitar el tratamiento, de si aparece una ansiedad, que es un gran potenciador de la señal analgésica en los pacientes con dolor agudo, la patología aguda dolorosa de base. Algunas sabemos de antemano que determinadas patologías probablemente terminen con dolor crónico, y no hay que perder nunca la situación de que se trata de un imprevisto en la vida del paciente, y eso de por sí ya es un generador de cambios que pueden hacer que, dependiendo de las características clínicas, psicológicas y los antecedentes de vida, el paciente pueda evolucionar rápidamente a tener dolor crónico. ¿Cómo evaluamos el dolor agudo? Siendo que es un fenómeno multidimensional, la evaluación también tiene que seguir los mismos pasos. Entonces, lo primero es evaluar adecuadamente el paciente, utilizar métodos de prevención del dolor con tratamiento farmacológico y no farmacológico, pensar rápidamente la posibilidad de un tratamiento intervencionista, tratar la causa de base, reevaluar frecuentemente al paciente. En dolor agudo esto es muy importante, la reevaluación frecuente, y ajustar rápidamente el tratamiento cuando hay fracaso o cuando hay alivio brusco. Evaluamos el dolor con muy pocas cosas. Una escala para poder determinar la intensidad del dolor, y esto lo vamos a dividir en leve, moderado o severo, según esté entre 0 y 3, entre 4 y 7 o más de 7. Le vamos a preguntar qué pasó, cómo pasó, el Alicia, preguntando bien sobre aparición, localización, intensidad, carácter, irradiación, alivio. Si se puede, que el paciente nos señale la zona de dolor, preguntar bien sobre antecedentes, sobre todo alergias, y pensar si se trata o no de un imprevisto. Y siempre, en el dolor agudo, es importante hacer un cuestionario para ver si tiene descriptores de dolor neuropático. En nuestro caso recomendamos el DN4 por ser muy práctico a la hora de la evaluación. Y nunca perder de vista que en clínica médica muchas veces el dolor se puede presentar, como ocurre con los ancianos, en cambios de carácter o desorientación. El paciente que viene con un síndrome confusional a la guardia, no hay una causa clara, pensar si no puede tener un dolor como desencadenante del cambio de carácter. Esto es muy importante en los ancianos. En cuanto al tratamiento del dolor, de acuerdo a la intensidad del dolor, vamos a empezar a tratar con la escala analgésica aprendida en la facultad, con algunas modificaciones, ya que en cualquiera de los escalones podemos asociar adyuvantes u otros medios de tratamiento, como ser la fisioterapia, los medios físicos, frío o calor. Siempre ingresamos al tratamiento de acuerdo a la intensidad del dolor que presenta el paciente. Si el paciente tiene un trauma grave y tiene dolor severo, arrancamos por el tercer escalón, y en dolor agudo vamos bajando los escalones en la medida que el dolor alivia, a diferencia de lo que ocurre en el dolor crónico, que vamos al revés. Empezamos desde la analgesia más simple y vamos escalando. Siempre entonces comenzar el tratamiento con el escalón al que corresponde el dolor al cual consulta nuestro paciente, e ir descendiendo de acuerdo a la respuesta analgésica. ¿Cómo elegimos el analgésico? Haciendo balance entre alivio y efecto secundario. Lo que queremos es que el paciente esté confortable. A veces lograr dolor cero no se puede, y sí se logra es a expensas de efectos secundarios severos. Entonces siempre hacer equilibrio y tener plasticidad. El paciente que ingresa a la guardia hoy puede no ser el mismo en el día de mañana, y tengo que cambiar y adaptarme rápidamente a modificar la analgesia que le indiqué. Drogas de uso frecuente. Hago un repaso para tener una idea somera de las drogas más comunes. Comenzamos con paracetamol, un fármaco del cual se conocen muchos los detalles, mecanismos de acción, no interfiere en la síntesis de tromboxano, tiene acción central, tiene acción sobre el sistema serotoninérgico, opioide y cannabinoide. El efecto analgésico es muy similar al de los AINES, con un NNT de 3,6, y la combinación del paracetamol con cualquier AINE hace que sea superior el efecto analgésico a cualquiera de las dos drogas por sí solas. Recuerden, el paracetamol no está exento de efectos secundarios, se asocia, si bien en forma leve,
y en estudios que son contradictorios, aumento de eventos cardiovasculares, eventos gastrointestinales, a caída del filtrado glomerular, y lo más importante de todo, en Estados Unidos es una de las causas más frecuentes de intoxicación con ideación suicida, genera muchos casos de insuficiencia hepática aguda, casi el 50% en Estados Unidos, así que tener en cuenta que dosis de más de 350 miligramos kilo puede provocar insuficiencia hepática aguda grave. ¿Cuáles son los grupos de riesgo para mayor toxicidad? Ancianos, los pacientes bajo peso, desnutridos, con abuso de alcohol, anticoagulados con antagonistas de la vitamina K. En estos casos, evitar dosis mayores de 2 gramos. El segundo grupo de uso frecuente son los AINES y los COX-2. Como generalidades, los mecanismos son muy similares, tienen un poco menos de analgesia que los opioides, entre ellos se parecen todos entre sí, tienen eficacia en dolores leves a moderados y son muy buenos para ahorrar opioides, sobre todo en dolores agudos. O sea, como ven, el gráfico lo que muestra es el número necesario a tratar, son todos muy parecidos, están entre 1,9, que es el etoricoxib 120, parece ser uno de los más eficaces, a 2,5, 2,8 para ibuprofeno o la combinación paracetamol-tramadol. Importante de los AINES, tienen efecto techo, es decir, tienen todos dosis máximas, generan toxicidad aguda, toxicidad en uso crónico, y mucho cuidado en los mayores de 65 porque claramente se asocia a aumento de la morbimortalidad. Y también se debe tener en cuenta que la inhibición COX-1-COX-2 es un continuo. Si yo un COX-2 puro, como el rofecoxib o el etoricoxib, lo utilizo en dosis alta, empiezo a tener efectos secundarios COX-1. Y al revés, si utilizo COX-1 puros, que hay muy poquito, pero de los de uso frecuente, ibuprofeno, diclofenac, que tienen efecto COX-1, COX-2, si subo mucho la dosis, me aparecen efectos secundarios de los COX-2. Entonces, tener en cuenta eso, depende de la dosis y depende de la afinidad. Y entiéndanlo como un continuo. Mientras más subo la dosis, más efectos secundarios empiezo a tener. El riesgo cardiovascular, que siempre hubo discusiones respecto a los COX-2, lo que dicen los estudios recientes, que es muy similar, aumenta con la dosis, mientras mayor es el grado de inhibición COX-2, mayor es el riesgo, y fíjense que los AINES de uso frecuente son muy similares en cuanto a los efectos cardiovasculares que los COX-6, no así con el naproxeno, que es de elección en los pacientes de alto riesgo cardiovascular. Evitar el uso en hipertensión no controlada, en insuficiencia cardíaca avanzada, enfermedad arterial periférica severa, o los que han tenido infarto o stroke reciente en el último año. Recuerden el efecto gastrointestinal, el riesgo está relacionado directamente con la edad, a mayor edad mayor probabilidad de riesgo y de muerte, está relacionado al uso en dolor agudo, la probabilidad de aparición de úlceras, y al uso en dolor crónico. Por lo tanto, siempre que uso un AINE en forma prolongada, en dosis alta o en pacientes de riesgo, con inhibidores de la bomba de protones. Evitar o tratar de no utilizarlos cuando hay consumo concomitante de aspirina, anticoagulantes, corticoides mayores de 60 o comorbilidades severas. Acá el punto es recordar siempre que los inhibidores de la COX-2 tienen menor riesgo de efectos gastrointestinales. Paciente de riesgo no hay dudas que tendría que tener un COX-2. Y en todas las guías hay un acuerdo de que la dosis es la menor posible durante el menor tiempo posible. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el riesgo cardiovascular es similar en los dos grupos, con menor riesgo gastrointestinal, siempre que necesite efecto antiinflamatorio o analgésico, tengo que pensar en un COX-2 por sobre los COX-1 o las drogas mixtas. Porque, como les decía, igual riesgo cardiovascular, menor riesgo gastrointestinal. Piensen también en clínica médica que estos pacientes estas drogas tienen efectos secundarios a nivel renal. Retención de hidrosalina, edemas, aumenta la presión arterial, generan síndrome nefrótico, nefritis intersticial. Eso me va a llevar a agravamiento de la insuficiencia renal o al desarrollo de insuficiencia renal aguda o cardíaca, y esas dos cosas aumentan la mortalidad, prolongan la internación y aumentan la reinternación. Por lo tanto, tratar de evitar en los pacientes que tienen clearance menor a 50, y cuando el paciente viene grave, en agudo, se trata de ancianos, chocados, con insuficiencia cardíaca o con insuficiencia renal, lo que tengo que hacer es una expansión, asegurarme una diuresis, mejorar la función renal, y recién ahí empiezo a utilizar el AINE como tratamiento analgésico. Si no, la clave está en usar opioides hasta que logro controlar el dolor y mejoro todas estas condiciones. Con respecto a los opioides, en agudo, los opioides se caracterizan por una gran cantidad de efectos secundarios, pero en agudo hay 4 o 5 que son los más importantes o los que más molestan.
Náuseas y vómitos se previenen con cualquier antiemético. La depresión respiratoria, que para eso hay que estar muy atentos, y la recomendación es cuando utilizamos opioides fuertes, utilizar score de sedación. Un score grado 2 ya me está hablando de un paciente que tiene posibilidad de desarrollar insuficiencia respiratoria y paro respiratorio, por lo tanto ahí tengo que cambiar bruscamente el tratamiento, y siempre que tenga alguna de estas posibilidades el antídoto es la naloxona. Atención en los pacientes que tienen dolor severo y disminuye a 0, porque eso también anticipa la toxicidad y la depresión respiratoria. Entonces recuerden que un antídoto muy importante para el efecto de los opioides es la presencia de dolor. Dolor 0 cuando estoy usando morfina o fentanilo me anticipa que puede haber depresión respiratoria, así que a estar muy atentos. Con los opioides fuertes siempre pensemos en emergencia. Lo que hay que utilizar es morfina y fentanilo. Tramadol, hay estudios que hablan del aumento de la incidencia de náuseas, por lo tanto no está recomendado en agudos. Recuerden que tiene un efecto estimulante del sistema nervioso central y puede inducir convulsiones, así que menos todavía en trauma. Siempre voy a utilizar morfina o fentanilo, titulando las dosis. Ahí les dejo un gráfico para que vean cómo se hace habitualmente, y en base a la titulación voy a calcular la dosis de 24 horas o de 12 horas, dependiendo cómo lo quiera infundir al paciente, o utilizando dosis con posología cada 4 o cada 2 horas, de acuerdo a la droga que haya elegido. Con respecto a los opioides de segundo escalón, tener en cuenta, como dato más importante de todos, que tienen dosis máxima. En agudo no pasarme de esta dosis. Ojo con los pacientes con falla renal, ojo en los ancianos, y recordar que el tramadol puede inducir convulsiones y síndrome serotoninérgico. Con respecto a los adyuvantes, 3-4 cosas. Recuerden que son drogas que no se descubrieron como analgésicos, pero utilizados en tratamientos concomitantes con el dolor, generan a veces ahorro de los analgésicos, ahorro de los opioides, y se utilizan en esquemas de analgesia regional y balanceada. Dentro de esto, muchos grupos farmacológicos, antiepilépticos para los dolores neuropáticos, para las migrañas, corticoides, bifosfonatos para el dolor óseo por metástasis o fracturas patológicas, los antiespasmódicos para los dolores de vísceras huecas, antidepresivos en pacientes que tienen dolor neuropático o dolores crónicos, y que también hay dexmedetomidina en agudo, en la guardia o en terapia intensiva para dolores severos, postraumáticos, postquirúrgicos, lesiones neuropáticas, medulares. En este caso son de mucha utilidad. Ejemplos prácticos en dolor agudo, como para ir cerrando la charla. Recordar, analgesia preventiva en cirugía. Una de las primeras cosas que tengo que hacer con el dolor postquirúrgico es prevenirlo. Existen una gran cantidad de fármacos, tanto para uso oral como vía endovenosa. Para uso oral, por ser mucho más prácticos, cualquier AINE de los que se haya probado. Dentro de los COX-2, el etoricoxib o el paracetamol, o pregabalina y gabapentin. Dosis habituales, 90 miligramos, por ejemplo, de etoricoxib antes de una cirugía, o 1 gramo de paracetamol, disminuye la incidencia de dolor, de náuseas por uso de opioides, de la dosis de opioide. Los pacientes verdaderamente están mucho mejor en el postoperatorio. Pacientes que no tienen vía oral disponible, se puede utilizar la vía endovenosa, y en cirugías con alta incidencia de dolor puede utilizar ketamina, dexmedetomidina o lidocaína. En dolor postoperatorio siempre piensen en el tipo de daño tisular que tiene el paciente. En daño tisular severo, el dolor esperable es un dolor 7 o 10 sobre 10. Necesito siempre analgesia preventiva, considerar infusión de anestésicos locales, lidocaína en el acto quirúrgico. El primer día voy a usar opioides fuertes en infusión, con cualquiera de los AINES o paracetamol o un COX-2. Los rescates tienen que ser con opioides fuertes. Voy a ir rotando, sacando el opioide a opioide débil, disminuir la dosis del opioide, suspender, pasar a AINES, y lo último que voy a dejar por los efectos secundarios es un COX-2 o paracetamol. Los adyuvantes los tengo que pensar en dolor severo siempre. Cuando el daño tisular es moderado, yo espero un dolor de moderada intensidad, entonces puedo utilizar opioides débiles. La escala se empieza a descender de la misma forma, suspendo el opioide lo antes posible, paso a AINES, COX-2 o paracetamol, dejo para el final del todo COX-2 o paracetamol por la tasa de efectos secundarios mucho menor. Y en los dolores leves, ahí ya puedo arrancar directamente con paracetamol combinado con un COX-2 o un AINE o dipirona, y empiezo a suspender lo antes posible, 5 a 7 días la recomendación. Fíjense que lo que termino haciendo es lo que les explicaba al principio, una escala analgésica que va desde arriba hacia abajo.
Bien, en el manejo ambulatorio, cuando el paciente ya se está por ir de alta, siempre tengo que tener en la cabeza la seguridad, la intensidad del dolor, y si requiero o no coadyuvantes. Entonces, por seguridad, paracetamol en combinación con un COX-2, por efectos secundarios es lo más seguro. Entonces, el paciente se puede ir a la casa con 2 comprimidos, solo con 2 drogas, haciendo una buena eficacia analgésica y estando muy bien. Recordar, ¿le puedo poner un AINE? Sí, recordar el efecto gastrointestinal, estamos hablando de pacientes estresados, que vienen de una cirugía, que han recibido muchas veces profilaxis con heparina, entonces atención cuando combino estas drogas. Y los opioides débiles cuando el paciente tiene dolor moderado, a veces como en forma continua o en forma de rescates. Siempre explicar los detalles, que los pacientes van a tener dolor, explicar la dosis, la posología, los efectos secundarios, y dejar un teléfono de contacto para que el paciente los pueda llamar si tiene alguna complicación. Pero piensen siempre en esto, combinen seguridad de los fármacos con intensidad del dolor, y una combinación segura y eficaz es paracetamol con un COX-2, con la ventaja además de que el COX-2 se toma una sola vez por día. Y recordando que hay tablas que nos hablan de que una única dosis de toricoxib, 120 miligramos, tiene el NNT más bajo de todos, entonces lo convierte en una droga tremendamente eficaz en el manejo del dolor postquirúrgico. En el dolor post-trauma, si tengo un trauma grave, el opioide de elección es el fentanilo. Vida media corta, puedo despertar rápidamente al paciente si tengo que hacer una evaluación neurológica. Una vez que el paciente tuvo una adecuada diuresis, le puedo dar un AINE o un COX-2 y considerar adyuvantes de acuerdo a la patología. En trauma moderado, yo les había dicho, en las guías aparece tramadol o morfina y fentanilo si hay TEC, pero recuerden el tramadol, aunque sea trauma moderado, tratar de evitarlo si hubo traumatismo de cráneo. Lo mismo, AINES o COX-2, inmovilización precoz del paciente, y en trauma menor uno puede dar AINE, paracetamol, dipirona endovenosa, y pasar rápidamente a la vía oral, recordando que los AINES y los COX-2 son muy similares, con menos tasa de efectos secundarios para los COX-2 en el manejo del dolor post-trauma. En el abdomen agudo, recordar que es muy útil la analgesia prediagnóstica. Varios estudios han demostrado que aplicar analgesia antes del diagnóstico es apropiado, independientemente de la etiología del cuadro, favorece el traslado del paciente, el examen, disminuye las complicaciones, menos uso de opioides, menos dolor crónico postoperatorio si es que la patología va a requerir cirugía. Por lo tanto, llegó el paciente a la guardia, tiene dolor abdominal, póngale analgesia sin miedo, porque el paciente va a estar mejor, les va a permitir una mejor evaluación, y esto está demostrado en 2 revisiones grandes hechas por Cochrane, que no cambia el diagnóstico ni la sensación ni absolutamente nada con respecto a la evolución del paciente. Evalúo el dolor abdominal, evalúo la intensidad, dolor leve, paracetamol, AINES o dipirona, con dolor moderado, paracetamol, AINES, dipirona o un opioide débil, y en el dolor severo voy a utilizar el opioide fuerte, agregando un espasmolítico si se trata de un dolor de tipo cólico. En los pacientes en guardia, reevaluar a los 20 minutos ajustando la analgesia, después se actuará según el diagnóstico, cirugía, litotricia, antibiótico, y al alta, cuando ya se han resuelto, consideren que la combinación paracetamol con un AINE o un COX-2 o un antiespasmódico es una buena combinación para cualquiera de los dolores abdominales conocidos. Con respecto al cólico renal, una consulta frecuente, el calor es uno de los métodos analgésicos no farmacológicos más eficaces, y hasta ahora nada ha podido superar a los AINES. Lo único que se acerca son los COX-2, que son iguales de eficaces que los AINES clásicos, con menos efectos secundarios. Los opioides los voy a utilizar solo cuando tengo dolor severo como rescate, pero recuerden, la combinación calor, AINES y COX-2 suele ser la mejor hasta ahora demostrada. En el dolor musculoesquelético, esto es un mundo aparte, una gran cantidad de diagnósticos diferenciales. Acá el punto más importante es realizar un adecuado diagnóstico. Para eso, interrogatorio, el examen, los métodos de imágenes son fundamentales en la evaluación. Si tengo una fractura, lo principal es inmovilizarlo. Los fijadores de calcio, fosfonatos, son una buena opción, combinados con AINES o un COX-2, los opioides si el dolor es severo, y en algunos casos voy a tener que considerar una vertebroplastia. Si se trata de metástasis óseas, los corticoides en combinación con AINES o un COX-2, y opioides, radioterapia de rescate o la cirugía descompresiva. Si tengo una discitis, obviamente el antibiótico es lo principal, el control de la movilidad, AINES y COX-2, junto con opioides o fijadores de calcio como los fosfonatos. En las hernias de disco, acá
como la mayor parte de los dolores tienen componente neuropático, voy a tener que pensar en dolores, en analgésicos que nos ayuden en el tratamiento del dolor neuropático. Acá AINES y COX-2 son útiles junto con los corticoides, y voy a tener que pensar en los dolores severos opioides, y rápidamente, si el paciente no tiene respuesta, voy a pensar en un bloqueo. Y en los dolores miofaciales, son extremadamente frecuentes en la práctica clínica. Lo primero son las correcciones posturales. Calor y frío suelen ser unos buenos, suelen tener una buena acción analgésica. Hay que inactivar los puntos gatillos, y acá paracetamol, los opioides y algunos ayudantes son muy útiles. Pero insisto, en el dolor musculoesquelético, especialmente en las lumbalgias agudas, que es la que puse de ejemplo por la alta frecuencia de consulta en clínica médica, lo más importante es realizar un adecuado diagnóstico. Por lo tanto, como conclusiones finales, como ustedes vieron, el dolor agudo genera ansiedad y desconfort y puede generar complicaciones graves. Puede ser el disparador de una arritmia, una fibrilación auricular, que en un paciente con enfermedad cardiovascular puede llevar a un evento grave. Puede ser disparador de insuficiencia respiratoria por inmovilidad del tórax, por generar un tórax rígido, como ocurre después de la cirugía, y en el paciente POC o con fibrosis pulmonar también generar complicaciones graves. Entonces, tratar adecuadamente el dolor en la guardia o el dolor en las primeras horas de la internación, porque el dolor agudo no tratado puede evolucionar a dolor crónico. El tratamiento, siempre pensémoslo como un tratamiento individualizado y basado en las escalas de dolor, con un método de analgesia racional y balanceada, es decir, combino distintos fármacos que actúen en distintos receptores para poder utilizar la menor dosis posible y de esta manera tener el mejor efecto analgésico con la menor tasa de efectos secundarios, haciendo esto del equilibrio entre efectos secundarios y mejoría. Nuestro paciente tiene que estar no con dolor cero, sino con dolor controlado y tranquilo. La combinación de opioides con AINES y COX-2 resuelve la mayor parte de la patología aguda. Entonces, saber titular bien un opioide, sobre todo morfina y fentanilo en la guardia. Utilizar en forma adecuada, prescribir en forma adecuada el AINES y el COX-2, pensando siempre en los efectos secundarios, es la estrategia más adecuada. Cuando se requiere efecto antiinflamatorio ante un mismo riesgo cardiovascular, se recomienda siempre los COX-2 por encima de los AINES clásicos, por la menor tasa de efectos gastrointestinales, que en los pacientes que tienen patología aguda no es un dato menor. El paciente está estresado, va a requerir quizás un procedimiento quirúrgico, entonces piensen en esta combinación o en este fármaco como de uso más frecuente. La realidad es que deberíamos ir pensando de a poco, con todo lo que les he mostrado y por la altísima tasa de hemorragia digestiva que tienen los pacientes internados por el uso inadecuado de AINES, que de a poco deberíamos utilizar cada vez más los COX-2. Muy bien, hemos llegado al final de la charla, espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Les dejo 2 links para cualquier consulta que quieran realizar. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Garzón, muy amable. Aprovecho para agradecer el patrocinio al Laboratorio Magó y abrimos las preguntas para el público. Me pareció muy completa la charla, la disertación, me pareció sintetizar todo eso en una sola charla, un gran trabajo, la verdad que felicitaciones y conceptos claros y relevantes. Así que abro el panel de preguntas. Bueno, yo felicitarlo porque en realidad comparto con Pablo, y asombroso que haya podido resumir en una disertación. Doctor Chamale, veo que está hablando, pero no se le escucha, o yo no lo escucho por lo menos. A ver. Sí, se oye bien. Sí, se oye, no, sí, estoy con el micrófono abierto. Bueno, felicitaciones por esto. Quería preguntar respecto a la utilización de los COX-2, la recomendación, bueno, para mitigar hemorragia digestiva está clara. ¿Qué pasa con la insuficiencia renal referido al mismo tema en dolor, digamos, en pacientes que puedan ser diabéticos, o en pacientes que puedan tener hipertensión severa, o en pacientes ya renales crónicos? Si hay alguna recomendación en cuanto a los esquemas de uso,
Bueno, por lo que hasta donde yo sabía, digamos, anda muy bien con toda la patología gastrointestinal, pero no pareciera ser tan así en el caso de insuficiencia renal. Bien, la recomendación es que con cleaners menores a 50 no deberían usarse los COX-2. Y en pacientes que están cercanos a esos valores, uno debería evitar las dosis altas. Entonces, quizás pensar en 60 miligramos con alguien que tiene 60 de cleaners o que está algo depresionado de volumen porque llegó algo deshidratado, es una buena opción, empezar con una dosis bajita. Recordar que en el caso de los COX-2 y en el caso del Etoricoxib, que es lo que estamos hablando, vienen 3 presentaciones de 60, 90 y 120 miligramos. Entonces, usar la dosis más baja en aquellos pacientes que están muy borde, los que están de riesgo, y reservar las dosis máximas para aquellos pacientes que tienen función renal normal. Pero nunca olvidarse que todos los AINES y todos los COX-2 deben evitarse con cleaners menores de 50. ¿Sí? Por esto que les contaba, cuando yo tengo un COX-2 a dosis alta, empiezo a tener efecto COX-1, entonces me va a aparecer insuficiencia renal o me la va a reagudizar. Por eso es que debo evitarlos. Gracias, doctor. No, de nada. Gracias a usted por los comentarios. Bien. Hay una pregunta en el chat que habla de la nefropatía por analgésicos y la pregunta va referida a que lo peor eran las combinaciones. Si le podía comentar alguna actualización. No he leído nada reciente, sí he hecho algunos repasos en el último año sobre efectos secundarios en general de los AINES, y lo que cuenta usted en el comentario es cierto. Lo que se sabe es que la combinación de AINES, primero, nunca deberíamos utilizar combinaciones de AINES. Si uno piensa desde la visión exclusivamente farmacológica, no es una mala idea. Yo tengo un COX-1 con determinada afinidad por la enzima, teniendo en cuenta la variabilidad interindividual que hay entre las personas. Bueno, yo podría asociar un segundo fármaco pensando que el bloqueo va a ser mucho más importante. Pero la realidad es que nunca deberíamos combinar AINES por el efecto techo y porque empiezo a sumar efectos secundarios. Y en este caso, lo que he leído sobre la nefropatía, primero que es cierto, que la combinación aumenta la frecuencia, y segundo, que mientras mayor dosis use en la combinación, peor va a ser el resultado. Así que nunca combinar AINES, de ninguna forma. Sí podría utilizar una dosis submáxima, un ejemplo práctico. Tengo un paciente con un dolor leve por un esguince de tobillo, le podría dejar 25 miligramos de diclofenac o 200 de ibuprofeno con rescates con el mismo AINE, pero nunca combinarlos. Excelente Bueno. la disertación, ponen acá también en YouTube, acá en el chat. Opinan. ¿Tenemos alguna otra pregunta para el doctor? Excelente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, estuvo excelente la disertación, muy claro y algo realmente muy frecuente.